En esta ocasión vamos a describir tres huesos específicamente que son el mandibular, el maxilar y el palatino. Comenzar hablando por el hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso par que se encuentra en la mandíbula superior y actúa como eje de esta. El hueso maxilar es un hueso cuadrilátero con un cuerpo hueco que es el antro de Highmore o el seno maxilar. Este hueso, para ponerlo en posición anatómica, vamos a decir que los orificios dentarios se tienen que dirigir inferiormente por un plano transversal y por un plano frontal vamos a decir que la rama saliente de este hueso se va a dirigir anteriormente. Una vez que lo tenemos en posición anatómica correctamente, podemos empezar a describir sus caras, sus bordes y podemos saber de qué lado estamos hablando. En este caso es un hueso maxilar derecho. Empezando, este hueso tiene una cara externa, una cara interna y cuatro bordes. Empezando por el borde alveolar, que es el borde inferior. Está conformado por los alvéolos que contienen las raíces de los dientes y forman unas saliencias que son las eminencias dentarias. De estas eminencias dentarias, la más sobresaliente es la eminencia canina, que la podemos observar por acá. El, el borde posterior es un borde romo y lleno de tuberosidades que va a formar el límite anterior de la fosa pterigomaxilar. Este es el borde orbital que está en relación con las fosas orbitarias y en el borde interno vamos a decir que la parte superior se va a articular con los huesos propios de la nariz y en la parte inferior podemos apreciar el seno nasal y la cresta nasal anterior. En su cara externa vamos a describir la apófisis piramidal, que se va a articular con el hueso malar, la fosa canina, en donde se va a insertar el músculo canino, la fosa mirtiforme, donde se va a insertar el músculo mirtiforme, que es un músculo de la mímica. Podemos apreciar también el agujero infraorbitario, por donde va a pasar el nervio maxilar superior, y el antro de Highmore, que lo habíamos mencionado anteriormente. La rama saliente se va a llamar rama montante o apófisis ascendente del hueso maxilar. Esta apófisis se va a articular anteriormente con los huesos propios de la nariz, superiormente con la apófisis orbitaria interna del frontal y posteriormente con el unguis, con el cual va a delimitar el conducto lácrimo-muconasal. Este conducto lácrimo-muconasal está delimitado por la fosa lagrimal posterior que se encuentra en el unguis y la fosa lagrimal anterior que se encuentra en la rama montante del maxilar. En su cara interna podemos observar esta apófisis, esta salencia es la apófisis palatina. Se va a articular posteriormente con el hueso palatino y medialmente se va a articular con la otra apófisis palatina del hueso maxilar izquierdo. Esta apófisis divide la cara interna del hueso en 2/3 superiores y en 1/3 inferior. Cuando hablamos de los 2/3 superiores nos estamos refiriendo a la cavidad nasal y cuando hablamos del tercio inferior nos referimos a la cavidad oral. También podemos apreciar la cara nasal de la rama montante, que presenta dos crestas, una cresta turbinal superior y una cresta turbinal inferior. La cresta turbinal superior se va a articular con el cornete medio del etmoides y la cresta turbinal inferior con el cornete inferior. También podemos ver el seno maxilar, que en esta cara le vamos a llamar ostium, y en el reborde vamos a encontrar la concha maxilar, que es esta pestaña. Vamos a continuar con el hueso palatino. El hueso palatino es un hueso par que se encuentra en la mandíbula superior. Tiene forma de L y para ponerlo en posición anatómica vamos a decir que la parte más larga por un plano sagital se va a dirigir lateralmente y la parte más cortita por un plano
transversal se va a dirigir inferiormente. Una vez que lo tenemos en posición anatómica correctamente, podemos decir que el, el hueso palatino, en este caso es un hueso palatino derecho y presenta una cara interna con sus crestas turbinales superior e inferior. Ya habíamos dicho que las crestas turbinales que la cresta turbinal superior se encuentra en relación con el cornete medio del etmoides y la cresta turbinal inferior se encuentra en relación con el cornete inferior, que además es un hueso propio e independiente. En su cara externa vamos a diferenciar un segmento maxilar que se va a articular con el hueso maxilar y va a formar el conducto palatino posterior, y un segmento pterigoideo que se va a encontrar en relación con las apófisis pterigoides. Entre estos elementos de la cara externa se forma la fosa pterigomaxilar, que está delimitada por delante en la tuberosidad maxilar superior, por detrás en la apófisis en las apófisis pterigoides y por arriba con el ala mayor del esfenoides. Hablemos de bordes. Los bordes, el borde anterior se va a articular con el hueso maxilar. El borde superior se va a articular con el hueso del esfenoides y va a formar la hendidura esfenopalatina. Y el borde posterior se va a articular y se va a encontrar en relación con las apófisis pterigoides. Este hueso presenta 4 apófisis, empezando por las orbitarias, que se van a articular con el hueso maxilar, el etmoides y el esfenoides. La esfenoidal, que van a formar con el cuerpo del esfenoides el conducto esfenopalatino, por donde pasa la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar interna. Y vamos a encontrar también la apófisis piramidal, que va a estar en relación con las apófisis pterigoides del esfenoides. También podemos apreciar la apófisis maxilar, que va a estar en relación con el hueso maxilar y se va a articular con este mismo. Vamos a empezar con la descripción del hueso mandibular. El hueso mandibular es un hueso impar, es el único que forma la mandíbula inferior. Y este hueso, para ponerlo en posición anatómica, vamos a decir que los orificios o alvéolos dentarios deben dirigirse por medio de un plano transversal superiormente y por medio de un plano coronal. Las ramas o salencias de este deben dirigirse posteriormente. Una vez que lo tenemos en posición anatómica de manera correcta, vamos a empezar a describirlo. Este hueso es un hueso impar, entonces no hablamos del lado derecho o lado izquierdo, pero resulta de la unión entre dos huesos por medio de la sínfisis mentoniana. Debajo de esta sínfisis mentoniana encontramos la eminencia mentoniana, y la cara externa de este hueso la vamos a dividir en una porción horizontal y una porción vertical. La porción horizontal describe al agujero mentoniano y a la línea oblicuo externa, donde se van a insertar los músculos cuadrado del mentón y el músculo triangular de los labios. Son músculos de la mímica, y esta porción horizontal se encuentra separada de la porción vertical por medio de un ángulo que es el gonion. En este ángulo se va a insertar el músculo macetero, que es un músculo masticador. En la porción vertical vamos a encontrar, al finalizar esta porción, una apófisis y un cóndilo. Esta es la apófisis coronoides, donde se va a insertar el músculo temporal, y este es el cóndilo de la mandíbula. El cóndilo de la mandíbula se va a articular con la cavidad glenoidea del temporal. Estos dos están separados por la escotadura coronoidea. Pasando a la cara inferior, vamos a decir que en esta parte inferior del cóndilo se inserta el músculo pterigoideo externo, y el músculo pterigoideo interno se inserta en la cara interna del
o del gonion. En esta cara interna vamos a describir también el agujero u orificio dentario interior, que va a estar acompañado de la espina de Spix. También podemos ver esta línea oblicua, en donde se va a insertar el músculo milohioideo. Podemos ver por acá una fosa maxilar y por acá una fosa sublingual. Inferiormente podemos ver la fosa donde se va a insertar el vientre anterior del músculo digástrico, y en la cara interna, a nivel de la sínfisis mentoniana, podemos encontrar 4 apófisis, 2 para cada lado, 2 derechas y 2 izquierdas, 2 superiores y 2 inferiores. Estas apófisis geni, las superiores van a ser el punto de inserción del músculo geniogloso y las inferiores el punto de inserción del músculo genio.